¿Cómo andas, Lula? Bien, ¿Todo ¿ustedes? tranqui? ¿La vida te sonríe? La vida me sonríe. Qué lindo, eso es importante. Bueno, el pasado 10 de octubre, que fue el Día de la Salud Mental, que tuvimos algunas comunicaciones para hablar del tema, pero bueno, hoy lo vamos a tratar con Lula, que trabaja también en salud mental. ¿Ya desde hace cuánto tiempo, Lula? ¿Hace algunos añitos? 4 años. 4 años. Ahora bueno, el bastante. 22 de octubre es mi aniversario. Bien, así que se celebra. Sí, sí. Che. Cargadito octubre, porque... ¿Cargadito? entre el día ¿Muchas fechas? Entre el Día de la Salud Mental, después el Día del Psicólogo. Venimos de una semana... ¿Para cuándo de fue el Día del tópicos. Psicólogo? El domingo. El domingo. ¿El domingo que pasó fue? Sí. Le mandé antes a Lula que a mi psicóloga. Muy bien. Le dije. Y bueno, está bien, porque Lula es Igual, amiga, tu el- psicóloga es el psicóloga. El primer día le dije, primer mensaje de la mañana, Ujú. ¡Lula! O sea, habré estado en Feliz otra día. el domingo que no me acordé que era el día del psicólogo. Pero bueno, feliz día atrasado, Gracias. Lula querida. Bueno, hoy tenemos un tema en relación a esto, ¿no? Sí, se habló mucho de salud mental. Claro. Y ahí estábamos como craneando de cómo seguir con esto sin seguir en lo mismo, ¿no? Ujú. Y por ahí lo que está bueno hablar en salud mental, que está bárbaro y obvio que desde mi lado me encanta que se hable de salud mental porque es la parte que nosotros tanto hablamos de psicoeducación, de que deje de ser un tabú, de que se pueda hablar y demás. Pero no hay que cruzar esa línea de romantizar la salud mental. No hay que cruzar la línea de romantizar cuando alguien está atravesando un problema en salud mental. Entonces, por ahí, hablar de que también en salud mental existe el riesgo, está bueno plantear esa perspectiva de decir, ya no es un tabú, pero no deja de tener seriedad el tema. Que por ahí, no sé si se pierde, pero se pasa tanto un lenguaje común, coloquial, de ansiedad, de depresión, de estrés, como que se maneja tan libremente y por ahí está bueno como remarcar que también puede haber riesgo cuando se habla de salud. Sí, yo creo que ha tenido un auge la salud mental porque todos hablamos de salud mental, no expertos, pero todos nos consideramos que más o menos sabemos por de repente haber escuchado varios TikTok de profesionales que hablan de esto, ¿no? Sea un Rolón, sea, qué sé yo, otros, varios psicólogos, Sí. que realmente han hecho una carrera a través de la comunicación, de comunicar sobre salud mental, siendo psicólogo, psiquiatra o en alguna otra rama de la profesión. Pero está bueno lo que marcás de no quedarnos con esa cuestión más superficial por ahí de lo que se habla, que es lo que todos conocemos. O sea, últimamente mucho relacionado al amor, bueno, lo hemos hablado también Sí, acá, sí. pero que es como que se simplifica todo bastante. Como que vos ves de repente un minuto de un video de un minuto y vos decís, bueno, pero si sería tan fácil solucionarlo como Claro. me lo explica Rolón, no pago terapia. Y Sí. también siento que no solo eso, readhiero con vos a esto del TikTok, porque para mí después de la pandemia hubo como una democratización de la información de salud mental, sobre todo las redes sociales, y también se hizo como, siento que tal vez un mal uso o un sobreuso de etiquetas de diagnóstico diagnósticos. fácil. Entonces, si todos tenemos depresión, si todos tenemos ansiedad, si todos tenemos estrés, nadie lo tiene. Entonces, Claro. por ahí se desdibuja la gravedad cuando alguien Claro. está teniendo Sí. un padecimiento grave, profundo. A ver, que se hable del tema y que pase a ser justamente algo que podamos manejar más antes que no entender directamente de qué es lo que se está hablando, hace que por un lado se normalice, pero por otro lado como que perdamos de vista cuando realmente hay una patología, cuando realmente la persona está atravesando una situación y que podamos distinguir lo normal de Claro. lo patológico, Sí, porque y- ansiedad o rasgos de ansiedad o rasgos de depresión o rasgos de... Claro. Vamos a tener todos. Yo creo que, a ver, y esto para mí en la discusión es central, la consulta a un profesional. Uno logra detectar, a mí me ha pasado de detectar algunos síntomas, después de haber consultado a psicólogo, digamos, nunca me había pasado anteriormente decir, che, esto es ansiedad, esto Sí. es tal cosa. Siempre los profesionales me fueron marcando, Sí, son te los puede que te pasar dicen. esto, te puede pasar lo Es otro. como y- ponerle el nombre a eso que Claro. te está pasando. Porque si no, incluso a nosotros, hace poco lo habíamos hablado, que era para nosotros todo era un TOC. Sí, Un día hablamos con una sí, psicóloga y hace dicen, un "No es año, todo hace un un año. TOC". Estábamos todavía en el Claro. teatro cuando un día empezamos a hablar de los TOC que tenemos.
Y dijimos, no, bueno, está bien, vamos a darnos esta media hora como para hablar con la gente de los TOC, pero después vamos a sacar a un especialista, y lo hicimos ese día, Claro, que nos explique no qué es todo realmente un TOC. Ujú. Bueno, es lo mismo cuando ahora utilizamos mucho... Tengo ansiedad. Voy más a otro extremo, ¿no? Pero cuando decimos fingir demencia, por ahí Claro. dice, no, che, guarda Sí. cuando utilizamos fingir demencia Sí. porque demencia es una enfermedad y Claro. demás. No, y también esto, por ejemplo, de tengo ansiedad. Estás vivo, vas a tener ansiedad. Claro. Y no pasa- Siempre la línea de lo Sí. normal y lo patológico. Lo que siento por ahí es que, como marcando lo que dice Juanjo, un profesional te lo puede Traducir, marcar, le te lo puede diría yo. traducir, sí, te puede decir, che, mirá, esto lo podemos Sí. tratar de esta manera, pero el problema, y por ahí lo que siento que podría nutrirnos más a nosotros, a los oyentes y a todos, es saber cómo tratar al otro. Porque quizás alguien te viene con el planteo, alguien que querés, che, tengo este diagnóstico, y nosotros al estar tan empapados en la cultura de, bueno, la ansiedad, la depresión como moneda corriente, minimizamos esos diagnósticos, porque no hay una conciencia cuando el caso Sí. es una patología grave Sí. y cuando es algo que, bueno, me sentí reflejado en un TikTok que vi en 30 segundos. Sí, a ver, está como el lado A y el lado B de lo social en salud mental. El lado A es esto de entender que si bien hay criterios diagnósticos y está como la generalidad de qué es cada diagnóstico en sí, o las características, ¿no? No se pierde de vista la subjetividad, o Bien. sea, cómo cada uno transita eso que está pasando en ese momento es de cada uno. Entonces, en esto de cómo acompañar, no dar la conclusión antes que la pregunta. Che, me diagnosticaron esto, me está pasando esto. Bueno, contame qué te está pasando, qué necesitas, te puedo ayudar, no te puedo ayudar, capaz que no querés que te ayude, ¿sí? No sacar conclusiones después de un minuto de TikTok, de decir, bueno, si tenés ansiedad, entonces tenemos que hacer esto. Dar lugar al otro que desde su subjetividad pueda manifestar qué está necesitando, Ujú. ¿sí? O simplemente no sé qué estoy necesitando y lo vamos a ir viendo. Quería compartirte que me está pasando esto por si necesito algo. Ahora, ¿no pasa también esto de lo que hablábamos, ¿no? De encontrarnos con tanta superinformación en el celu, o en la computadora, cuando estamos scrolleando en Instagram o en TikTok, lo que sea, y de repente no tener ansiedad, no tener ni depresión, ni estrés, lo que fuere, y al ver lo que nos dicen es como... Es que todo te queda. Claro, Sí. de repente Todo te decir, queda lo no, que pará, escuchás. yo tengo estrés. Y como que de repente pensar que lo tenés por esa sobreinformación Sí, también. de la cual nos vamos cargando en el día a día. O Y quizás no la confundir. tenés. Pero Obvio. bueno, vos escuchaste y te la metieron en la cabeza, entonces te quedas. Decís, no, soy una persona estresada de Sí, repente. sí. Porque, qué sé yo, capaz que sí, laburás mucho, pero ya por eso considerás que sos una persona estresada. Y en realidad nada que ver, se tienen que dar otros patrones para que eso Obvio, suceda. obvio. Bueno, hay un manual que para nosotros es el DCM, que es el Manual Diagnóstico y Estadístico de Salud Que Mental. no es community manager el DCM. Con ese. Donde tenés como para cada diagnóstico los criterios que Claro. hacen a. Yo no trabajo particularmente con diagnósticos. O sea, Ok. no me gusta poner esto de decir, bueno, acá ansiedad, acá uno tiene una línea para decir, bueno, cómo perfila este tratamiento, pero si vos lees ese manual, Claro. tenés todo. Ujú. ¿Pero por qué? Porque son rasgos de personalidad que en el conjunto de sumar varios rasgos hacen a un trastorno. Pero si no, haces un salpicado y, Claro. y son rasgos que nos componen. Ujú. Vuelvo a lo mismo, lo normal y lo patológico, ¿sí? Todo lo que es un diagnóstico o un problema en salud mental, estamos dentro de lo patológico. Claro. Sí. Y en esto de lo social, yo decía el lado A de acompañar con preguntas antes que con una conclusión, pero también el lado B de nosotros entender que también puedo no poder acompañar a alguien que está transitando algo en salud mental. Porque Claro. también se genera esto de que, como todos sabemos de salud mental, como todos comprendemos que la salud mental también importa, tus amigos te tienen que bancar. Tus amigos Claro. tienen que estar, te tienen que entender. Y tus amigos son personas también. Sí, hay que ver qué herramientas tienen también. Hay veces que la complican más de lo, Y hay que de ver lo que qué están solucionan. transitando ellos Claro. también. Entonces,
no es que porque sos mi amigo sí o sí me tenés que bancar. Hay veces que tu amigo no puede. Entonces eso también es integrar en la parte de salud mental. Hay personas que vas a encontrar y que te van a apoyar, y hay personas que sin saber cómo te van a apoyar, y hay otras que no. Claro. Cuando hoy separábamos en dos, cuando presentábamos lo que nos iba a contar, lo normal Y lo patológico. y lo patológico. Ok, para hacer nuevamente para encolumnarlo, Sí. ¿cómo sería? ¿Qué sería lo normal? Bueno, lo normal es lo esperado, Ok. para que no quede dentro de lo normal, Ujú. porque no hay como una Sí. categoría de lo normal. Comillas. Claro, comillas, comillas, sino que sería como lo esperado y lo que nosotros vemos que saliendo de lo esperado empieza a no tener un funcionamiento óptimo para la persona. Eso es lo patológico. ¿Sí? Dentro de, por ejemplo, ansiedad, uno con ansiedad dentro de los valores normales vive, que nos pasa a todos, porque la ansiedad en justo nivel es sano, ¿sí? Ahora, cuando excedemos eso, empieza a generar disrupciones en otras funciones de nuestra vida que nos van sacando funcionalidad, que nos van sacando nuestra capacidad adaptativa, y ahí entramos en lo patológico. Lula, una persona que, por ejemplo, pongo algún caso X, que padece de mucha ansiedad, no puede cumplir con sus obligaciones, sean laborales, sean de amistad, sean Sí, cumplir sí. una cuestión paternal. Va por ese lado, digamos. Va para por que ese se entienda. lado. Y con cuestiones más básicas como dormir, comer bien. Claro, eso es Existir. lo básico. Cuando nosotros evaluamos si estamos como en el terreno de decir, ok, un diagnóstico, o sea, como arribar a una categoría en sí, evaluamos la parte integral de la Ujú. vida de esa persona, en donde ya hay algo que son funciones básicas que no se están cumpliendo. O sea, hay alteración del sueño, de la alimentación, de lo social, por lo tanto de su vida profesional, laboral, del estudio. Entonces, eso es como el inicio para decir, bueno, acá estamos frente a un problema en salud Claro. mental porque no se están cumpliendo necesidades básicas. Ujú. ¿Sí? Bien. Lo esperado, para sacar la palabra normal, esperado. me parece, me gustó más. Lo esperado y lo patológico sería esta división que hacemos dentro de la Sí. salud mental en el campo que trabajan ustedes, los Exacto. psicólogos. Y si le quieren poner como el vehículo de cómo pensarlo es si tengo funcionalidad o no. Ok. Si voy perdiendo funcionalidad, hay algo que no está funcionando. ¿Cuándo es tan el bien. momento que ustedes como profesionales, hablo de psicólogos y psicólogas, se dan cuenta de que esto se me va de las manos, lo tengo que derivar a otro profesional? Bueno, Porque también debe ser una decisión difícil, sí, porque de repente derivar a un psiquiatra, que por ahí ya sabemos que empieza muy probablemente, Con empieza a medicación. haber medicaciones Ujú. y un tratado completamente distinto sí. por otro yo profesional. trabajo mucho en conjunto con una psiquiatra, Graciela, que Ajá. la amo, le mando un beso. Nos Claro, encontramos que en me el camino. imagino que trabaja con conceptos, no sé si conceptualmente, pero con un sistema que a vos te gusta o que es acorde a Claro, cómo laburás vos. Nos entendemos, Claro, espectacular, ahí va. tenemos la misma línea de trabajo, y en relación a si hay derivación o no en psiquiatría, en un punto es cuando vos te das cuenta que no podés trabajar con ese paciente en terapia hasta que no se estabilicen cosas básicas. Si hay un desborde de angustia, si hay un desborde de ansiedad, o sea, hay cuestiones que no te permiten ni siquiera el trabajo terapéutico. Entonces necesitamos primero una intervención en psiquiatría para volver a estabilizar, y ahí uno trabaja sobre eso. Y de todas formas no son compartimentos estancos, o sea, trabajan No. interdisciplinariamente. Sí, por eso también congeniamos con Graciela, porque vamos juntas. Claro. Y otro criterio que es como el gran criterio, que es que haya riesgo de vida. Cuando nosotros nos enfrentamos frente a un caso de riesgo, ya se toman otras medidas para poder, obviamente, cuidar la salud de ese paciente. Hoy en la instancia que estamos, tenemos más pacientes que son derivados a psiquiatría o que siguen con el proceso de psicóloga habitual, de terapia tradicional, digamos.
Mira, yo creo que también se le perdió mucho miedo a la psiquiatría. Era como una mala palabra en algún momento. Era una mala palabra. La medicación para poder controlar ese Sí. tipo de cuestiones. Era mala palabra, mucho miedo, mucho estigma también de ser, yo tomo medicación. Parte Claro. del chiste y del insulto también era, medicate, loca. Era parte de... Claro. Y también este concepto de creer que con la medicación uno iba a estar toda la vida. Hoy la medicina avanzó muchísimo y hay medicamentos muy nobles que son para acompañar un proceso, un momento determinado, y no vas a estar medicado de por vida si la situación no lo necesita. Claro. Ujú. Bueno, Lula, lindo tema para hablar un poco de salud mental a poquitos días de una nueva fecha, en realidad que ya pasó el pasado 10 de este mes de octubre, así que un placer tenerte y te esperamos nuevamente en Bueno. algunas semanitas nada más. Volveremos. Así será, un placer. Gracias. Lula Perry, nuestra psicóloga, ha pasado por Santa Siesta, ya venimos.